Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva audición de Aquí estamos. Continuamos con la serie Un sermón para toda la vida. Y en esta oportunidad estaremos considerando el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. No se olvide, 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Estos 3 capítulos conforman el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte. En esta serie, un sermón para toda la vida. Todo el consejo de Dios. Sí, en efecto, en estos 3 capítulos encontramos todo el consejo de Dios. En este capítulo 7 observaremos, se nos habla acerca del juicio a los demás. No se nos prohíbe juzgar, se nos dice la manera como debemos juzgar. En otras palabras, el juzgador debe de tener pericia, debe de tener esa capacidad discriminatoria, debe de ser humilde, debe de manejar sabiamente el escarpelo en el sentido espiritual, como si fuera a hacer una cirugía. Primero sacando lo malo de él y luego ayudando a sacar lo malo que puede ver, que observa a la luz de la misma verdad de Dios en el otro. Pero vamos a ver que no siempre se puede ayudar en lo que tiene que ver con el juicio, porque el propósito del juzgador en este contexto es hacer bien. No estamos hablando de, y no se está hablando aquí, de un juicio formal en un tribunal. Estamos hablando de relaciones humanas, es decir, de la manera como los creyentes se juzgan, se evalúan, cómo los creyentes se confrontan para hacer bien. Sin embargo, en el versículo 6 se nos observa a tener mucho cuidado. Hay un tipo de persona que no se debe juzgar en el sentido del juicio para hacer bien. Es al necio. Nos referimos a ese tipo de persona que tiende a rebotar o a rechazar la verdad de Dios. Luego entonces veremos la oración persistente y de ahí pues tocaremos algunos aspectos interesantes en el sentido de que, bueno, en el capítulo 6, en los primeros versículos se nos dice que el Padre sabe de qué cosa tenemos necesidad y esto podría llevar a la inercia espiritual, bueno, ya Dios lo sabe todo, ya sabe Dios lo que yo necesito. En tal razón, pues no tengo que orar. Sin embargo, el Señor aquí dice, no, eso no fue lo que yo quise decir. Yo quise decir más bien que ustedes no pueden tener esa ansiedad que tienen los de afuera o creer que el Dios del cielo, mi Padre amante, diría el Salvador Jesús, es un Dios austero. Pero sí hay la necesidad de orar y de persistir en la oración. También se nos habla aquí de la necesidad de entrar por la puerta estrecha y, bueno, también la necesidad de cuidarnos o de guardarnos de los falsos maestros, de los falsos predicadores, de los falsos profetas. Y finalmente se nos habla de la necesidad de no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Bueno, pues no se pierda la totalidad del programa de hoy y de esta serie, Un sermón para toda la vida. Ser fiel o perecer. Oh. La nobleza de Dios no la puedo explicar. Donde se legislan leyes, como dice la Biblia, que solamente hay un legislador. Toda legislación verdadera, auténtica, de donde emana justicia y verdad, procede del gran legislador, de Dios. Este hombre estaba en contra de la pena capital y luego se dio cuenta, ¿verdad?, a la luz de su conveniencia, de la necesidad de la pena capital, y fue el hombre que aplicó con más frecuencia la pena capital en Francia durante la Revolución Francesa. ¿Saben ustedes que este hombre murió en la guillotina también? Esa guillotina que él usó para eliminar a sus adversarios bajo un espíritu de intolerancia, esa misma guillotina fue reservada para él. Debemos de estar preparados para juzgar. Es más, el juicio es una manifestación de amor y de responsabilidad. Hay personas que se tornan carentes de amor y de responsabilidad porque dicen, no, yo no juzgo a nadie.
Sí, el Señor dice, no juzguéis, pero a vuestra manera. El juicio debe de ser a la manera de Dios y en el proceso debemos considerarnos a nosotros mismos. Alguien de manera deductiva diga, bueno, yo oré en la mañana y en tal virtud ya no tengo que orar ni por el desayuno, ni por la comida, ni cuando me vaya a acostar, ni de ninguna manera, porque ya yo hice una oración. Además, Dios sabe de qué cosa pues yo tengo necesidad. Eso es una manera de pervertir el texto. El Señor quiere que pidamos de manera correcta, a la luz de su verdad, a la luz de su palabra, para la gloria de su nombre, para la extensión de su reino. Dice que para que un rico entre al reino de los cielos, debe desprenderse de la riqueza. Y alguien dirá, ¿y en qué sentido? Bueno, en el corazón, porque nadie puede servir a dos señores. Usualmente el rico tiene la riqueza como un señor, como un Dios. Iniquidad. No se deje llevar de resultados, en el sentido de que los resultados no le hagan ver la doctrina. Y usted dirá, hay una contradicción porque usted habló de los resultados de la doctrina. Sí, los resultados de la doctrina es santificación. Lo que pasa es que hay unos resultados que tienden a ser engañosos, los resultados del éxito y de la prosperidad según el mundo. Exaltemos la nobleza del Señor. Exaltamos, alabamos la nobleza de nuestro Dios. La República Dominicana, a diferencia de otras naciones en el mundo, goza de la gran bendición de tener en su escudo un lema que dice Dios, patria y libertad. Pero no es un Dios indefinido, porque también dentro del mismo escudo hay una Biblia abierta, con un texto que reza de la manera siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lo que se quiere connotar es que el Dios de la República Dominicana, constitucionalmente hablando, es el Dios de la Biblia. Lógicamente que esto no es garantía para que los enemigos pues introduzcan sus perversos tentáculos en esta nación. Nos hemos visto amenazados últimamente por ideas que procuran señalar a la República Dominicana como innoble, cuando es todo lo contrario. Es una nación con una tendencia a la hospitalidad y con una tendencia instintiva a hacer el bien. Eso está demostrado. Un servidor vivió esto 3 días después del terremoto. En esta bendición y en esta libertad que tenemos, debemos aprovechar el tiempo. Y debemos aprovechar el tiempo anunciando todo el consejo de Dios, toda la verdad de Dios. Los medios de comunicación están disponibles. En tal virtud, debemos de sanamente, correctamente, inteligentemente apropiarnos de estos bienes para seguir difundiendo la verdad de Dios. Pero tenemos otra gran bendición, la educación. Ese giro maravilloso que ha dado la educación en la República Dominicana. Pero tenemos también la bendición de poder impartir la verdad de Dios en centros privados, anunciando todo el consejo de Dios a una nueva generación. Necesitamos su ayuda, su colaboración. ¿Para qué? Para seguir difundiendo la verdad de Dios y para seguir equipando y preparando jóvenes y adolescentes. Su ayuda servirá para tomar más espacio, para que los programas sean cada vez más dignos y para que podamos becar a más niños para que puedan recibir una instrucción bíblica, pero una instrucción también con una visión clara de vida. En otras palabras, ¿para qué estamos aquí? ¿Y para qué están estos niños, adolescentes y mañana adultos en esta tierra? La enseñanza es para promover el reino de Dios. Contamos con su identificación, contamos con su ayuda. Explicar, decido en mi corazón creer o rechazar.